Y según los datos del Ministerio de Salud, son 365.393 ecuatorianos contagiados de COVID. Pichincha y Quito ocupan el primer lugar con 35% del total de contagios. Quito tiene 117.686 casos, la ciudad con más altos contagios y más alta mortalidad. Esto impacta al sistema sanitario y a un agotamiento de los médicos que llevan un año en esta situación tan dramática y dura de enfrentar desde todo punto de vista. Uno que sabe del tema y quien nos va a explicar un poco si estas medidas de confinamiento lograrán apaciguar la curva de contagios es el doctor Alberto Narváez, que nos recibe a esta hora vía telemática. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Doctor, ¿cree usted que con este confinamiento parcial o focalizado de 28 días le podemos poner digamos que una pausa al incremento veloz de los casos de contagios? Bueno, va a ser insuficiente porque no completa por lo menos un ciclo de transmisión es 14 días. Entonces, como es un confinamiento total muy corto de 2 días y la transmisión mayor se va a seguir dando durante el día cuando la gente viaja en buses, cuando va al trabajo. Hay que recordar que estas variantes que están ya circulando, las 3, son 70 veces más transmisoras que la anterior. Por lo tanto, las mismas mascarillas caseras y quirúrgicas no son muy eficaces, por lo que si bien va a tener algún impacto, no creo que este impacto sea importante si al mismo tiempo no se ofertan testeo masivo, o sea, pruebas masivas. Necesitamos que se hagan 50,000 pruebas diarias en todo el Ecuador y además haya rastreo de contactos, es decir, buscar a las personas infectadas, aunque no estén enfermas, pero que son grandes transmisores. Si no se cumplen estos requisitos, va a ser muy difícil controlar. Además, la medida se ha planteado un poco extemporánea, diría. Esto deberían haberlo hecho cuando ya se detectó la circulación, el incremento de casos por la probable circulación de la variable brasilera a la última semana de marzo, ¿no? Entonces, no creo que sea tan efectiva, esta medida. No va a ser suficiente para parar la epidemia y, por lo tanto, evitar la saturación de los servicios de salud. Doctor, esta variante, la brasileña, la británica o la de Nueva York, que son las que están en el Ecuador según han registrado los científicos a través de estas pruebas de secuenciación, son más virulentas, de más rápido contagio, pero además son más letales, porque la mortalidad es lo que más se ha incrementado. Además de estas variantes genómicas del virus, también tiene que ver mucho este incremento agresivo de contagios, la desobediencia civil. Bueno, siempre para estos problemas se confluyen muchos factores, ¿no? Entre ellos hay sectores que siguen haciendo fiestas, reuniones. Hay que tener en cuenta que 6 de cada 10 personas se infectan en casas. Y si siguen haciendo reuniones con burbujas diferentes en las casas, va a seguir la transmisión. Por esa razón, un confinamiento total sí va a ayudar, ¿no? Muchos de sus colegas... Porque, como dije, estas variantes son muy transmisoras, mucho más transmisoras. Muchos de sus colegas coinciden con su criterio, pero ahí hay un impacto terrible al empleo. Ya lo acabamos de escuchar con el sector de la Cámara de Pequeños Empresarios de Pichincha, que su golpe es durísimo. Tendrán que cerrar puertas y por ende habrá desempleo y evidentemente tampoco habrá tributos, porque si no hay venta no hay dinero y no hay pago de tributos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un porcentaje importantísimo de gente que está o en el desempleo, el subempleo o lo que se denomina el comercio informal, que se salen a buscar la vida a diario. ¿Cómo poder hacer un balance entre manejar discrecionalmente la economía o cerrar completamente un país o una ciudad? Bueno, no se necesita cerrar todo el país porque todavía la epidemia, si bien se ha dispersado más o menos en 20, 30 cantones se acumulan el 80% de casos y de muertes.
Por lo tanto, hay que hacer restricciones focalizadas, pero repito, si las cámaras y tienen razón, y la gente también que vive del trabajo tiene razón y no quiere hacer cuarentena porque no hay un sistema social de subvenciones del Estado para poder enfrentar la epidemia. Entonces, la solución es que las cámaras donen o hay un pequeño impuesto del 2%, sobre todo a las grandes fortunas, para poder financiar todo lo que hace falta en el sistema de salud. Necesitamos más o menos $20 millones mensuales para hacer testeo masivo, rastreo de contactos, más vacunas. Necesitamos vacunar al 30% de la población, es decir, a todos los mayores de 50 años de estos 20 o 30 cantones, y podríamos bajar la transmisión enormemente e ir ya con las restricciones de mascarilla, distancia, las medidas generales, podemos llegar a una suerte de normalidad en el trabajo. Doctor, el gobierno ha dicho que, y el presidente lo ha ratificado, que hasta el 24 de mayo tienen previsto vacunar 2 millones de ciudadanos. ¿Cree usted que al ritmo en que va diariamente lo logremos? Bueno, con la vacuna Sinovac, que no necesita congelamiento y que es la que anuncian que llegan 2 millones de dosis. Los chinos están cumpliendo sus compromisos, no así AstraZeneca y Pfizer, que no han cumplido ningún compromiso. Entonces, esta vacuna tiene una virtud que no necesita congelamiento, que puede ser mantenida en la red de frío del sistema de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Hay más de 2.300 unidades de salud que tienen la infraestructura, es decir, refrigeradoras, para mantener la cadena de frío. Y siempre ha sido el Ecuador, ha sido un orgullo la cadena de frío y el sistema de vacunación que ha tenido. Por lo tanto, cuando lleguen las vacunas Sinovac, si hay una adecuada planificación, las vacunas se envían a los centros de salud, si se descentraliza la vacunación, ya no solo en puestos en puestos fijos como ahora están haciendo con la Pfizer, sino se descentraliza a todos los centros de salud públicos, e inclusive puede hacerse privados donde no hay, en los barrios y en las parroquias más afectadas. Es posible porque tiene 2.300 unidades de salud. Sí, entonces usted puede llegar a vacunar hasta 100.000, 200.000 diarios sin ningún problema. Existe la posibilidad, pero con las vacunas que no requieren congelamiento. Con la vacuna Pfizer eso es imposible. Doctor, he escuchado y he leído algunos papers académicos de los que llaman ustedes, que comparten científicos de todo el mundo, y se habla de que las mutaciones de estas variantes van a aparecer y van a seguir siendo más agresivas. Por ende, las vacunas tendrán cierta eficacia durante quizás un primer año. ¿Cree usted que a partir de esto cambió el mundo, en el sentido de que vamos a seguir con este tipo de medidas extremas de tapabocas, distanciamiento, hasta que efectivamente salga una vacuna que realmente nos proteja, así como se hizo con la influenza o la H1N1, por ejemplo? Bueno, yo lo que pienso es que el problema no es al futuro, el problema es en el presente. Bajas coberturas de vacunación y una amplia circulación del virus, como está sucediendo ahora, hay el riesgo que el virus mute, y puede mutar en ser un virus menos letal, menos transmisor, o puede ser un virus mucho más transmisor que estas variantes, transformarse en una nueva cepa que hagan que las vacunas no sirvan. Y en ese sentido, el mundo va a seguir produciendo vacunas, ya no como las de la gripe y la influenza que nos ponen cada año a los adultos mayores, pero en este caso será una población más grande, de combinación de varias variantes o cepas. Eso es la tendencia que va a darse, pero ahora necesitamos controlar urgentemente esta gran transmisión, sobre todo en el Ecuador, que puede hacer que aparezca una cepa más transmisora, que la vacuna deje de servir, y eso es muy grave. Y para eso necesitamos 50.000 pruebas diarias y rastreo de contactos, y eso implica una inversión de 20 a 30 millones mensuales que deberían ser financiados por los grandes empresarios o las grandes fortunas en el Ecuador, ¿no? Y no se les puede castigar a los pequeños empresarios. El presidente electo Guillermo Lasso ha dicho que su prioridad en los primeros 90 días será vacunar por lo menos a la mitad de la población. Estamos hablando de quizás 9 millones de habitantes, pero no sé hasta qué punto lo puede hacer, más allá de tener toda la intención, porque no depende solo del tener el dinero, es que la oferta de vacunas no están disponibles. Ya vemos lo que pasa en Europa. La Unión Europea ha tenido un conflicto terrible con AstraZeneca y con la propia Pfizer. Bueno, sí, ese es un problema muy serio en todo.
Bueno, si Pfizer cumple sus compromisos y AstraZeneca también y los otros, y se abre la comercialización ampliamente a otras ofertas mundiales, creo que se puede y se podría llegar a esa meta, pero el problema es conseguir las vacunas. Pero hubo un error en el país de casarse solo con Pfizer y AstraZeneca. Los alcaldes les obligaron a negociar con la vacuna, con los chinos, pero va a haber mucha oferta de vacuna a partir de junio, ¿no? No creo que el presidente 100 días obtenga unas 2 millones de vacunas más, que con eso estarían, o 4 millones que con eso podríamos vacunar al más del 30% de la población. Si vacunamos al 50%, a la mayoría de personas mayores de 50 años, podemos controlar y bajar el riesgo de muerte, de casos graves y también la transmisión, más el testeo masivo. O sea, no va a ser suficiente nunca la vacuna. Tenemos que seguir utilizando los otros medios de control, pedirle a la población que sea más estricto en usar mascarilla, ventilación, de no juntarse con otros círculos o burbujas para evitar la transmisión intradomiciliar. Doctor Alberto Narváez, médico epidemiólogo, muchas gracias. Muchas gracias también. Las recomendaciones de un profesional de la salud que conoce muy bien estos temas epidemiológicos. Las recomendaciones: evitar las reuniones innecesarias, no salga de su círculo íntimo familiar, medidas importantísimas como el lavado de manos, uso de alcohol y por supuesto la mascarilla de manera permanente, doble mascarilla, dicen los expertos, para saber si así podemos bajar un poco el nivel de contagio en estas 28 días que van a ser difíciles para todos, sobre todo desde el punto de vista económico, por la difícil situación que atraviesan muchas familias. 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a retomar las conversaciones con el sector productivo. Estará con nosotros la directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y es que el sector también tiene grandes preocupaciones por lo que puede suceder económicamente en la reactivación de estos 28 días y las perspectivas del nuevo gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Volvemos.